En muchas culturas y en muchas civilizaciones se le tiene miedo a los esqueletos, a los huesos humanos, vamos a ser más precisos. Se les tiene respeto, se les tiene miedo en las antiguas culturas mesoamericanas y muy particularmente en México incluso había algunas deidades que no eran otra cosa que esqueletos. ¿Sí? Atemorizantes, porque eran realmente peligrosos, por lo menos en la concepción que tenían. Xipetotec, una de las deidades, era conocido como el desollado, el señor desollado, es decir, que había sido asesinado violentamente y le habían quitado la piel de la cara. Pero eso no es todo. Se le presentaba en las diversas imágenes prehispánicas como un esqueleto. En Japón, por ejemplo, existe una versión de un yokai fantasmal, que es muy grande y tiene la forma de un esqueleto. Y en otras culturas lo mismo. Los mayas, por ejemplo, tenían una cosmovisión en la que se incluían varios seres espectrales con apariencia esquelética. Y por supuesto, en muchos ritos de alta hechicería, Palo Mayombe, por ejemplo, Palo Monte, se utilizan restos humanos en vudú. En el vudú congo, en el vudú negro, ciertos ritos incluyen que, por ejemplo, la muñeca sea preparada utilizando parte de una osamenta humana. Y, por supuesto, muchos diagramas, dibujos, cosas de todas las épocas presentaban esta imagen que refleja el miedo que los seres humanos sentimos hacia la propia muerte. En hallazgos arqueológicos, por supuesto que siempre habrá algo por ahí. Y muy en México, y vaya, aquí existía el famoso Zompantli, que era una especie de exhibición de cráneos humanos. En diversas regiones de este país, cuando llegaron los españoles, tanto los conquistadores como los que vinieron a evangelizar, se sorprendían al encontrar que, a la entrada de una ciudad que se antojaba próspera, que se antojaba organizada, socialmente activa, había un Zompantli de cráneos humanos. Es decir, personas que habían sido sacrificadas, les cortaban la cabeza y las iban colocando en una serie de varas horizontales a la entrada de la ciudad. Pero ese no es el tema de esta noche. El tema es que a veces los huesos nos dan miedo y pensamos que el simple hecho de que haya huesos humanos inmediatamente significa que haya fantasmas y presencias paranormales y cosas horribles. Sin embargo, en lugares en los que hay miles de estos cuerpos, no ocurre de esa forma. Y me remito, por ejemplo, a las catacumbas de París, en donde hay varios millones de personas que fueron sacados de sus tumbas y llevados ahí. Si esto fuera real, no podrían estar personas caminando por ahí. Sería tal la carga paranormal que no se podría estar ahí. Habría verdaderos manantiales de ectoplasma fluyendo por todas partes. Y ni qué decir, por ejemplo, de Verdún, el famoso campo de batalla de Francia de la Primera Guerra Mundial, en donde más o menos 1 millón de soldados perdieron la vida. Y de ese 1 millón de soldados, unos 300.000 nunca fueron recuperados. Sus restos fueron dispersados por explosiones, quedaron sepultados, les marcharon encima las tropas de otro bando, o las propias tropas tenían que moverse en las trincheras pisoteando los cadáveres de sus propios compañeros. Y se fueron hundiendo en el lodo de las primeras lluvias, después una bomba cayó, tapó la trinchera y ahí quedó un cuerpo. Han pasado más de 100 años de aquello y todavía hoy en día, si alguien está trabajando la tierra y hace una excavación, va a encontrar un esqueleto. Por lo tanto, en teoría, y de acuerdo con esto que le he platicado, tener huesos en casa no tiene ninguna importancia. ¿O sí? ¿Por qué no me acompaña? Le voy a contar unas historias que tienen que ver con eso. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar.
Lo primero que le voy a contar es una historia de los años 50 en México. Verá, este sujeto era un tipo muy alto, ojos claros, cabello rubio. Se podría decir que era un tipo guapo. Y la esposa también era una mujer particularmente diferente a las personas naturales de México. También era una mujer muy alta, de piel absolutamente blanca, ojos azules, cabello castaño oscuro. Vamos, llamaban la atención porque además ambos eran altísimos. Y es que eran originarios de Polonia. Y tenían una historia que contar, aun cuando habían pasado muchos años. Y ya eran personas entradas en años. Seguían teniendo mucho que contar porque Piotrek Wojcik había estado en la Segunda Guerra Mundial. Siendo muy jovencito, tendría unos 18 o 19 años, lo mandan al frente y resulta que en el frente le toca ver cosas horrendas. Le toca ver cuando llegan los alemanes y masacran gente, y cuando los alemanes se van llegan los rusos y ahí masacran gente, y luego cuando llegan los otros también. Aquello fue una carnicería brutal. A Piotrek le tocó ver morir a la mitad de su pueblo, le tocó ver morir a sus amigos, a sus hermanos, a sus tíos. Tenía eso en el rostro, la calma de aquel que ha visto la muerte de cerca. Él sobrevivió. Una de tantas batallas horribles en donde estaban haciendo estragos las tropas invasoras. Piotrek pierde el conocimiento, se queda por ahí, cuando despierta es de noche, comienza a caminar y sigue caminando hasta que llega a España. En España ya había pasado aquello de la guerra civil. Cuando llega a España busca por aquí, busca por allá y al paso del tiempo encuentra trabajo. Él era ganadero, era pastor. Así es que cuando llega a España busca dónde y consigue un empleo por ahí a cambio de un lugar donde estar, comida y que le dieran oportunidad de traer a la novia que había dejado allá. Y sí, precisamente esa chica guapa, grandota, fue la que llegó de contrabando literalmente. Cuando llega a España, él ya habla español, con un acento muy peculiar, pero ya habla español. La chica llega y todo es felicidad. Porque resulta que en España, aun cuando estaban apretados de dinero, aun cuando las condiciones no eran tan buenas, nadie te bombardeaba. Nadie te ametrallaba. Y no te perseguían por haber huido del ejército. Algún tiempo después, conocen a otro polaco que resulta que está en México. ¿Y dónde está México? Solo Dios sabe. ¿Está lejos? Sí, muy lejos, no importa. Se montan en un barquito, un barco de vapor, y llegan a México. Aquel hombre les había ofrecido un empleo, criando ganado. Piotrek sería encargado de unas cabezas de ganado que iba a traer y de un negocio de carne, leche y todo esto. A él le parecía sensacional porque eso es lo que él hacía siempre. Llegando a México, llegan al puerto de Veracruz. Del puerto de Veracruz se montan en un trenecito interminable que los lleva a la Ciudad de México y resulta que ahí no es. Cuando llegan a la Ciudad de México, aquello es impresionante, es muy grande, era bullicioso, pero de ahí los mandan en otro transporte a otra ciudad y de esa otra ciudad los regresan en otro transporte a otro pueblo y de ese pueblo terminan viajando en burro. Porque el lugar al que les habían enviado era lejos, era en las afueras, era un rancho. Aquel amigo suyo había comprado una propiedad moderadamente grande. Se trataba de preparar las tierras para sembrar pastizales, forrajes, lo que fuera, preparar una zona para almacenar agua. Había conseguido agua. Y claro, era un lugar precioso. Este sitio está en el Estado de México y se llama Aculco. Es un sitio muy antiguo, con unas construcciones bellísimas y era un lugar precioso. Cuando ellos llegan en los años 50 era verdaderamente solitario. La casa del rancho no es otra cosa que una antigua casa de rancho, 2 grandes habitaciones comunicadas con una puerta, una cocina de humo, para leña, para carbón, y luego un patiezote donde podían asolear el maíz, donde podían hacer muchas cosas, y las bodegas de avíos donde guardarían la herramienta, las semillas, los fertilizantes, lo que fuera ahí, en una especie de cuadrado. ¿Se imagina usted la alegría de aquel par? Aquí nadie los perseguiría. Aquí podían trabajar y ganarían un buen dinero. Aquí incluso podrían pensar en tener hijos. Porque era un sitio donde se podía tener hijos, y si tenían buena fortuna y les iba bien, podrían mandarlos a la escuela.
No exactamente en el pueblo, pero podían ir más allá, había otras comunidades más grandes, así es que aquello está perfectamente bien. Bueno, no hay energía eléctrica. Así que la casa, bueno, en las noches te prendes tu vela y vas caminando de cuarto en cuarto con tu vela, y cuando estás en alguna parte arriba había una cosa que se prendía con petróleo, le ponías un cerillo, encendía y va. Olvídese de que hubiera televisiones, radios, nada. El lugar perfecto para una pareja romántica. Bueno, había ciertos contratiempos porque cruzando el patio, en las habitaciones de allá, también vivían otras personas. Había peonada, peones que venían de otras regiones, que venían de Guanajuato, que venían de Guadalajara, de Jalisco, y que tenían que quedarse en alguna parte y bueno, se alojaban ahí, así es que la señora se encargaba también de prepararles la comida y de servir a todos. Había otras mujeres que también habían llegado junto con sus hombres y aquello era una mezcla de sabores impresionante porque la señora Wojcik sabía cocinar cosas polacas. Pero aquí ni siquiera conseguía lo que ella sabía cocinar, así es que tuvo que aprender a hacer moles, arroces, tacos y cosas deliciosas. Y se sintieron bien. Porque a pesar de que ciertamente salían de lo común, a estas personas eso les daba lo mismo. Incluso entre los trabajadores, los que venían de Jalisco eran también grandotes güeros. Se sintieron bien. Y Piotrek, al que mejor le decían Pedro, era un hombre que no paraba, no se cansaba, era impresionante la forma de trabajar. Podía estar a las 4 de la mañana preparándose para la ordeña y a las 9, 10 de la noche seguir en los campos. Cuando llegó el tiempo de preparar la famosa presa, no era una presa, era más bien como una especie de depósito grande de agua. Había que rascar un poco aquí, un poco allá y en una cañada. Una pequeña cañada que había como a unos 600 o 700 metros de la casa. Ahí harían un bordo de tierra grande, de tal forma que el agua de riego que llegaba se almacenaba, la distribuían, era una buena idea y entonces comenzaron a trabajar. Con toda la peonada y alguna máquina vieja que consiguieron por ahí, empezaron a hacer aquí y allá y de pronto, ¡pum!, venga. Huesos. Huesos humanos, no había duda, eso era un cráneo. Y aquello otro era una pierna, aquello otro una mano. Estaba disperso. Piotrek había visto eso. No era nuevo para él lo había visto en la guerra. Así es que no se espanta. En la guerra vio gente que había muerto, nadie los recogía, se iban descomponiendo por la exposición al sol y luego llegaban los carroñeros y dispersaban los cuerpos. Así es que, cuando van excavando más, van viendo que aquí hay una cabeza, otra cabeza por allá. No era un cuerpo, eran muchos. Y estaban regados. Esta gente había sido dejada ahí. No habían sido enterrados, los habían dejado ahí. Y obviamente los carroñeros, los buitres, lo que fuera que había en este lugar, había dispersado los cuerpos. Habían probablemente comido parte de la carne, pero habían jaloneado. Y había otro detalle feo. Estas personas habían tenido una muerte violenta. Cuando Piotrek comenzó a recoger los huesos con la idea de llevarlos a enterrar, llevarlos allá al pueblo y que los enterraran, fue viendo cómo este cráneo tiene un agujero por aquí, estas costillas que encontraron por allá están rotas y estaban rotas por una cosa que les clavaron. No es que fuera un forense, pero le había tocado ver cosas horribles, y simplemente al verlo sabía que estos habían muerto probablemente en alguna guerra. Eran viejos, eran esqueletos viejos, ya estaban tapados por la tierra y la hierba. Se dieron a la tarea de juntarlos todos, metiéndolos cada uno en un costal o lo que fuera, porque en realidad saber de quién era esto y de quién era aquello era imposible. No había nada más. No había cosas de valor, no había armas, no había cuchillos. Encontraron algunas balas muy primitivas, regadas por aquí y por allá. Pero nada más. Así es que sí, pensó en eso. Estos eran o soldados o algo que habían muerto ahí en algún enfrentamiento. Los despojaron de todo lo que tenía valor, incluso hasta de la ropa, de haber quedado aquello expuesto, y ahí los dejaron. Era triste. Todo eso lo metieron en unos costales de yute, de un material fibroso, y los llevaron allá a la casa. Para que no los fueran a morder los perros o a regarlos más, los metieron al patio.
Piotrek había visto la muerte muy de cerca, habían explotado granadas junto de él, vio saltar en pedazos a un conocido, vio cómo caía muerto su tío, luego su hermano. Llegó y puso ahí los esqueletos aquellos. Había alguno que le llamó la atención, eso sí. Era un cráneo grande, de una persona probablemente de talla grande, que tenía un agujero. Y no fue gracioso. Cuando agarró aquello y lo movió, adentro seguía la pelotita esa con la que lo habían matado. Comió, cenó, se preparó a seguir trabajando y el domingo que iban al pueblo llevaría los huesos, con la idea de que allá les dieran cristiana sepultura en el cementerio local. Igual ya hasta podría hablar con el cura para que hiciera una misa. Los trabajadores estaban de acuerdo, irían todos. Pero no fueron. A la hora de la hora algo se les atravesó, comenzó a llegar el ganado que iban a tener que guardar y ya no fueron. Pasaron los días y al siguiente domingo cayó una de esas tormentas impresionantes y ya se imaginará que desde ese pequeño rancho en medio de la nada hasta el pueblo no había carreteras. Y la verdad le dio pena llevar a su esposa en medio de un barrizal montada en un burro. No era la idea. Y las carretas no iban a poder caminar para allá, y el viejo tractor que había por ahí en alguna parte menos. Tampoco fueron, y así fueron pasando los días, y el día que fueron finalmente al pueblo fueron deprisa y no les dio tiempo de llevarse los huesos, y de pronto comenzaron las cosas raras. Lo primero que ocurrió fue que los trabajadores se empezaron a quejar. Que entrada la noche oían ruidos. Ruidos. No era la gran cosa, como si hubiera ratas. De pronto oían que algo caminaba por aquí y se movía por allá, por allá, por allá. Después comenzaron los otros sonidos raros. Por ejemplo, una de esas noches, Piotrek viene llegando de caminar del campo para la casa. Han estado corriendo el riego muy entrada la noche y viene caminando. Y a él le parece que cuando va llegando hay unas personas hablando. Está todo oscuro, no olvide que no hay energía eléctrica todavía. Algún tiempo después la pusieron, pero mientras no había nada, así es que cuando viene caminando viene oyendo que alguien está hablando en español. Alguien está hablando. Oye voces, pero él sabe que los trabajadores están allá y lo que está oyendo son voces de varones. Piensa inmediatamente que quizá hay por ahí algún vago. A ver si no hay rateros. Así es que apresura el paso. Y corre, los últimos metros literalmente corre para llegar hasta su cuarto, tomar un revólver y salir a ver quién se le pone enfrente. Pero ahí no hay nadie. Un rato después los perros, tenían 2 o 3 perros grandes ahí, que habían llegado solos, y empiezan a aullar. Cuando sale a ver, los animales están aullando de forma muy rara y están escondidos en un rincón. Los trabajadores dicen que era la Llorona. A él no le entendía, no captaba aquello. ¿Qué es esto de la Llorona? ¿De qué hablan? Insistieron en que algo venía. Pero esto se repitió varias noches. Luego empezaron los ruidos dentro de las habitaciones y fue cuando varios de aquellos hombres y sus mujeres se fueron. Se fueron, ni siquiera dijeron adiós. Una mañana, cuando Piotrek vuelve de la ordeña y de estar preparando cosas, ya se fueron. Ni siquiera dijeron adiós. Cuando le pregunta a su esposa si le dijeron algo, ella dice que no, que simplemente vio cómo agarraron sus bolsas y se fueron. Quiso alcanzarlos para ver si querían algo, si les podía dar algo para que no se fueran así, pero no dijeron nada. Unos días después, Piotrek se enteró que aquellos trabajadores se habían cambiado de rancho, porque en este había fantasmas. Le dio mucha risa. Le dio tanta risa, porque él había estado en lugares en los que había muertos por todas partes, agujeros de bala por todas partes, explosiones. Llegó a tener enfrente un carro de combate ardiendo con la gente adentro, cosas horribles. Decía, es que eso no tiene sentido. ¿Qué fantasmas va a haber aquí, en medio de la nada, en esta soledad absoluta? Los otros trabajadores fueron llegando, venían del pueblo, esos iban y venían todos los días, así que a cierto momento de la noche la casa era verdaderamente solitaria. Piotrek y su señora, que por cierto estaba esperando bebé.
Y ahí fue cuando ella se dio cuenta que verdaderamente había algo mal. Esa noche Piotrek se va como siempre, a cierta hora de la noche se va para ver el riego, para ver esto, para ver lo otro. Cuando ella lo está viendo cómo se va, sale de la puerta aquella de madera enorme que se abría hacia afuera, y entonces observa cómo detrás de él aparece una persona que va caminando y otra, y se espanta horriblemente y le grita: «Piotrek, cuidado, van por ti». Él se voltea bravo como siempre, pero él no vio a nadie. Cuando regresa le dice: «¿Qué pasa? Es que detrás de ti salieron unas personas». Él dice: «No te preocupes, no es nada, son sombras, son sombras. Alguien había puesto por allá afuera una farola de esas de gas, cierra la puerta, muy bien, echa candado para que no esté expuesta». Pero lo que había ido detrás de Piotrek ahora se había metido a la casa. Porque mientras ella está sentada rezando el rosario, de pronto ve como por afuera hay algo que se está moviendo. La casa tenía estas ventanas raras, ni cortinas había, y alcanza a ver algo ahí que se mueve. Cuando ella se levanta para ver, se estira un poco y afuera puede distinguir perfectamente una silueta humana, pero es transparente. Con la mínima iluminación que había por un quinqué que ponían ahí en medio del patio, distingue esta silueta transparente que camina y se mete por una pared y se va, luego otra, y luego empiezan los ruidos feos. Sobre todo en esas noches que él se iba a lo del riego. A ella le daba tanto miedo porque empezaba a oír que hablaban. Pero hablaban ahí donde ella estaba, sola, en aquella oscuridad, en ese silencio sepulcral de un lugar remoto. De pronto empezaba a escuchar hombres que hablaban. Hablaban en español. Ella no entendía realmente, le costaba mucho trabajo poder hablar lo poco que hablaba, pero esto lo entendía que era español, que estaban hablando. Y aquí, y acá. Y luego cuando ella se cambia de habitación teniendo miedo, las voces la acompañan. Parece que están haciendo ruido molesto, como enojados, como encolerizados. Piotrek cuando regresa la encuentra sentada en una piedra ahí en medio, temblando, bañada en lágrimas, fría, a punto de salir corriendo. A partir de esa noche, las cosas se fueron haciendo cada vez más feas, hasta esa noche en la que de pronto ella veía a Piotrek raro. Raro. Muy raro. Cuando llegó, ella lo veía como que iba para acá y para allá, como que buscaba algo, como que entraba, salía. Cuando ella le dijo: «Piotrek, querido, ¿qué pasa?», la respuesta fueron muchos sonidos al mismo tiempo y fue espantoso para ella, como si hubiera muchas voces gritando al mismo tiempo. Ella comienza a rezar en voz alta y a gritar, cuando se da cuenta que Piotrek entra, porque realmente el Piotrek que ella buscaba, el suyo, el hombre aquel, no había entrado. Lo que veía era una especie de figura moviéndose. Sintió en una ocasión que algo la tocaba. Estando sentada ahí, ella le había pedido a Piotrek que por favor pusiera a alguien más, que viniera alguien a ayudarla a la casa, que una mujer la acompañara. Estaba esperando bebé, no podía hacer todo, pero en realidad era el miedo. Esa noche estaba con una mujer sentada ahí, que había venido del pueblo a ayudarla. Le estaba platicando algo la mujer cuando ella sintió que de pronto alguien comenzaba a tocarla de forma grosera, obscena. La mujer le dijo: «¿Qué le pasa, señora Woshik?». Y ella le dijo: «Es que siento algo muy raro». Y de pronto la mujer comienza a gritar y sale corriendo. Cuando la ve, algo la ha sujetado de las trenzas, la ha jalado y la ha tirado al piso, pero no ven qué es, y la mujer patalea y grita y pide auxilio. La señora Woshik se acerca a ver qué, y aquella mujer sigue gritando como loca. Bueno, obviamente no le pudo preguntar qué le ocurría, porque en cuanto pudo levantarse, ¡pum!, al otro día apareció el esposo para quejarse a ver qué había ocurrido. Que qué había pasado ahí, que quién había lastimado a su esposa, que quién le había hecho esas cosas tan feas. La señora Woshik le dijo que ella no, que ahí no había nadie. Comenzaron este tipo de cosas. Pero también ocurrían otros fenómenos. Gente de pronto veía a personas paradas afuera de la casa del rancho. Los trabajadores que venían caminando en las madrugadas y que veían a lo lejos la casa, de pronto al irse acercando, notaban que había alguien moviéndose. Cuando le decían a Piotrek, no les creía. Pero él también lo había sentido. Y él también sintió aquello raro. La noche en que algo lo tiró, lo jaloneó, lo pataleó, y él sintió
que algo había a su alrededor, pero no podía decir el qué. Piotrek terminaría por seguir ahí, porque no le tocaba de otra, no había otra opción, no sabían a dónde ir ni nada, así es que le dijo a su esposa, pues vamos a ver al cura, vamos a pedirle que nos venga a bendecir esto, que venga algo. Y fue cuando tuvo aquel gran hallazgo. Habían pasado muchos meses, ya ni se acordaba de eso. Habían estado barriendo y limpiando esa tarde de sábado, acomodando los avíos, iba a llegar el dueño a visitarlos, así es que habían acomodado todo muy bonito y fue cuando encontró los costales. Con los huesos. Al verlo, pues sí se dio cuenta inmediatamente y dijo, perdónenme. Agarró eso, lo echó en una carreta y en ese momento, esa tarde, así como estaba, se fue al pueblo. Llegó allá, habló con el encargado, que no sé si sería un presidente municipal o qué sería, el hombre que atendía en la oficina del pueblo, le dijo, necesito poner esto en una tumba. ¿Y de dónde lo sacó usted, don Pedro? De las tierras, hay muchos allá. Y sí, ahí en la fosa común, en un panteoncito que había, fueron, les echaron agua bendita, celebró una misa, no sé cuánto, y sepultaron eso ahí. Durante los siguientes 5 o 6 años, la casa fue absolutamente tranquila hasta que finalmente se fueron a otra parte a trabajar. Pero no volvieron a tener eso. Y es que había 2 cosas. La primera, en aquel lugar sí había habido una batalla terrible. En 1810, durante la Guerra de Independencia. Después de haber tomado Toluca, que era la capital del Estado de México, los rebeldes, los hombres de Miguel Hidalgo, se retiran de Toluca y comienzan a marchar en dirección hacia Querétaro. Y son sorprendidos por las tropas realistas, que eran contrarias a la independencia de México, ahí, precisamente ahí. Y ahí, el ejército independiente sufrió un descalabro brutal. Sufrieron más o menos unas 600 bajas en combate y 1000 y pico de prisioneros que fueron ejecutados ahí mismo. Había que cortar de raíz con la idea de la independencia y ahí hubo una verdadera carnicería en diferentes puntos. Iban capturando unos aquí, unos allá, luego encontraron el convoy de los heridos, que eran un montón de carretas con caballos, los echaron abajo, los mataron a todos y ahí los dejaron. Se llevaron los caballos, se llevaron las municiones, lo que hubiera. Ahí dejaron los cuerpos. Eso es lo que había encontrado. Ahora bien, ¿por qué de pronto todo este problema paranormal? Por una sencilla razón. Habían alterado el reposo. Eso es de lo que se trata. O por lo menos en teoría, eso es de lo que se trata. Cuando un sacerdote del vudú va a realizar una hechicería oscura dentro del vudú congo, lo que hace es alterar una tumba, extrayendo huesos. El palo mayombe, cuando no hace un ritual mayor, por ejemplo, de un sacrificio, lo que hace es sacar huesos, alterar el reposo, básicamente, y con ello atraerlo. Normalmente se buscan cierto tipo de difuntos, no cualquiera. Una persona que ya ha trascendido no tiene nada que ver con esos huesos. Esos huesos es materia, pero alguien que todavía no trasciende, alguien que por alguna razón está atrapado aquí, alguien que no ha podido migrar y que está en este ínter de 2 planos, de 2 realidades, puede ser alterado, por lo menos en teoría. Y eso es lo que habría pasado, tras haber retirado esto y haber concluido con los rituales funerarios. Había terminado su cautiverio. Aquellos seres pudieron descansar y marcharse. Le platico otra historia. Esta historia nos la ha compartido M. M estudió en los años 90 odontología. Dentista. En 1992, mientras estaba estudiando el primer año, le solicitan una cabeza humana. Sí, un cráneo humano. No es que fuera muy habitual, pero normalmente lo que las personas hacían era comprar un esqueleto. Algunos de estos que se vendían en instituciones educativas estaban donados
por las autoridades para que se hicieran estudios, prácticas de medicina. Después de haber hecho todas las cuestiones que tuvieran que ver con tejidos blandos, el esqueleto se limpiaba y se entregaba a los estudiantes para sus prácticas, pero otras veces aquellos esqueletos se compraban en los mercados de la Ciudad de México y esencialmente eran cadáveres que habían sido extraídos de las tumbas, limpiados y preparados. Algunas veces eran cadáveres relativamente frescos, pero que no se habían vendido en el mercado de cadáveres para estudiantes o para lo que fuera, y mejor los limpiaban, los lavaban, los hervían y los barnizaban. El hecho es que ella no tiene dinero para comprar uno, y la verdad no lo va a hacer. Pero no eso, se acuerda que una amiga suya estudia medicina. Le llama por teléfono y le pregunta si su esqueleto todavía lo va a usar. Aquella chica le dice que no, que ya no. Lo habían comprado también durante el primer año, pero al pasar de años ya no lo necesitaba. Así es que si lo quería se lo podía vender. Ella le dijo que no necesitaba el cuerpo entero, solamente la cabeza. Solamente un cráneo, con las dentaduras completas. Y casualmente, el cráneo que su amiga tenía era un cráneo pequeño, junto con el cuerpo, era un cuerpo entero, probablemente de una persona menor, de alguna persona muy jovencita. Y acepta prestarle la cabeza y las encías y todo. Después se lo puede devolver y ella lo va a vender a otro estudiante y así, y así, y así. Y el hecho es que le entrega un cráneo, completito, limpiecito, con todos sus dientes perfectamente barnizado de un color como mármol. Muy bonito, muy completo, muy bien hecho todo, muy limpiecito, que le sirve muy bien. El hecho es que cuando lo termina de usar, la amiga y ella no coinciden y ella se queda con aquella cabeza completa. Pasa el tiempo, termina la carrera de odontología y sigue viviendo en la casa de sus papás. En su habitación tiene en una caja el cráneo. Un buen día, ella se tiene que ir a España, de viaje, a quedarse allá. Por alguna razón personal, emigra a España, dejando todas sus cosas en una habitación. La casa de los papás era una casa muy grande que tenía varios espacios que habían sido habilitados como departamentos. El de ellos, el de otro vecino y así. Pero la habitación de M no la tocaron. Pasa el tiempo y un buen día llega la hermana. La hermana se ha casado, trae su bebita y van a vivir ahí. Es la alegría de todos. Pero ella sigue allá, en España. Así que, bueno, va pasando el tiempo, la niña tiene unos 3 añitos y trae un alegadero que no vea. Pero un alegadero de aquellos. Platica y platica y platica, pero no hay nadie más. Y de pronto, ya no solamente platica, sino que empieza a reírse. Todo el mundo se le queda viendo raro. Pero no solo se ríe, sino que se ríe de una forma tan extraña, tan fea. De pronto están todos sentados ahí, los abuelos, la mamá, el papá y la nenita, y empieza a reírse con esa risa horrorosa y como que le da un ataque de risas. La mamá se voltea y le da una bofetada. La niña reacciona de inmediato, dice: ¿qué te pasa? Y ella se queda como ausente y le explica que no era ella, que alguien más se estaba riendo, que ella lo oía, pero no podía evitarlo. Y bueno, aparte de eso empiezan a ocurrirles cositas como que de pronto te abren la llave del agua. O estás tomando una ducha y te cierran la llave de la fría. Y venga el agua hirviendo. Y cuando volteas no hay nadie. O de pronto, a mitad de la noche estás durmiendo y ¡pum!, te prenden las luces de la habitación. Otro día, de pronto, están todos ahí en casa tranquilos viendo la tele y están por ahí regados los juguetes de la nena cuando de pronto empiezan a sonar este que tiene musiquita como si alguien lo prendiera y este que tiene foquitos como si alguien lo prendiera, pero todos estaban apagados y empieza el ruiderajo aquello, van y los apagan y entonces algo suena por allá como que cae y objetos que de pronto te ruedan enfrente. Sentados viendo el televisor muy contentos. De pronto pasa una pelota frente a ustedes y acto seguido se escucha el ruidito de alguien que camina.
Pero lo que más les horrorizó fue el hecho de que de pronto su pequeña, que era un caramelo de criatura, cambiara de actitud y comenzara a actuar de una forma diferente, a reírse y a decir cosas muy feas que nunca habría escuchado en su propia casa. Eso los hizo temer de que algo muy malo estuviera ocurriendo. Acudieron con una persona que conocían, una señora que conocía de energías, una señora que conocía de ángeles, que sabía muchas cosas. El asunto está en que llega esta visita y apenas cruzar la puerta de toda la casa, no del departamento específico, sino de toda la casa, lo primero que dice es: aquí hay una criatura, no es un niño, es una personita joven, pero no es un bebé, es alguien más, y está muy enojado, quiere que le devuelvan algo, está muy molesto. Y no sé, pero debe de estar aquí abajo. Mejor rasquen ahí en el jardín a ver si lo encuentran. No sé dónde está, pero debe de estar por ahí porque hay alguien aquí y es una presencia muy fuerte. Por lo pronto vamos a proteger aquí y allá y allá, y a esta niña le vamos a hacer esto. Y fueron rezando y agua bendita y unas flores y ya, se va la mujer aquella. Y acto seguido le llaman por teléfono a la tía que está en España, M. Y M, cuando escucha aquella narración de todo lo que les está ocurriendo, bueno, ella está muy espantada. Y ha seguido las historias de lo que pasa con la sobrina muy de cerca, y cuando le dicen que ha venido esta mujer y les ha contado aquello de que hay ahí una presencia de alguien joven, de alguien chico, ella inmediatamente se le prende la idea y dice: Dios mío, el cráneo. Le pide a la mamá que busque en la caja aquella que está detrás, y sí, efectivamente, ahí sigue. El hecho es que ella sigue los acontecimientos desde España, y cuando le dicen esto de que hay una criatura joven y un niño y no sé cuánto, inmediatamente le viene a la cabeza que guardó los restos aquellos en su cuarto. Les pide que vayan allá a buscar, pero por más que ella intenta contactar con su amiga para devolvérselos, ya no puede. Así es que le dicen a aquella mujer que qué se puede hacer. Esta mujer les dice que tiene que venir ella, porque ella fue la que separó ese cuerpo, rompió eso, le quitó esos restos a esa criatura y ahora tiene que llevarlos a sepultar, participar en una ceremonia religiosa y pedirle perdón. Así es que ella tiene que hacerlo. Viene de España y hace todo lo que le han indicado: llevarlos a un cementerio, darles cristiana sepultura, celebrar una misa, etcétera, etcétera, etcétera. Y se acabó el problema. Llevaban por lo menos 2 años teniendo estas extrañas situaciones en donde a mitad de la noche te pasaba la pelota rodando y cosas horribles. Y a partir de ese momento, todo volvió a la calma. No todos los cuerpos, no todos los esqueletos provocan problemas. Pero esta criatura probablemente había tenido una muerte triste, algo que la había mantenido arraigada en este plano, y el hecho de alterar su cuerpo, sacándolo de una tumba, dándole aquel tratamiento espantoso, y luego dividirlo, había terminado por provocar una luz de problemas. Y por supuesto estos fenómenos suelen agredir a la persona más frágil, a la más fácil, que es en este caso una pequeñita, que era la que presentaba los problemas. Para su buena suerte pudieron controlarlo. No era algo negativo, era alguien que estaba sin encontrar el descanso y buscaba en toda forma salir de eso. Corrieron con suerte. Y hay otro caso también. Este otro relato nos lo compartió Ana ya hace mucho tiempo, y ella nos cuenta que cuando su mamá era una chiquilina, junto con sus abuelos vivían en un rancho, un lugar viejo. Un antiguo general, un hombre muy recio, los había contratado para que cuidaran aquella casa. A cambio de eso les daría oportunidad de que vivieran ahí, de que hicieran sus cosas, su trabajo, lo que fuera. Les daría ahí una ayuda económica. No era exactamente un trabajo, simplemente tenían que estar ahí y cuidar aquel lugar, mantenerlo limpio, ver que no se metiera nadie. A cambio de eso podían ocupar el espacio, salvo una habitación. Había una habitación que nadie debería de entrar, siempre debería estar cerrada. Eran sus cosas del general. Era un hombre muy serio, muy callado, grandote. Quién sabe en qué guerras habrían dado. El caso es que lo único que pedía era no tocar aquello. Y por supuesto, los niños suelen buscar exactamente lo que se les dice que no toquen, y eso no fue la excepción. Y fue precisamente la mamá, que en ese momento tendría unos 7 u 8 añitos, la que se coló por una ventana.
Pudieron medio abrir, mientras el papá y la mamá estaban descuidados, pudieron medio abrir una ventana, se metió ella y se fue a ver qué encontraba ahí. Y bueno, en cuanto abrió el primer armario, ¡oh! ¡Qué cosas! Uniformes antiguos, una espada, sombreros de militares, cosas. Había un baúl que al abrirlo estaba lleno de objetos bonitos, unos vestidos raros, viejos. Había otro baúl enorme, una caja de madera grande que al abrirlo, ¡ay, rayos! Hay un esqueleto. Se espantaron y salieron de ahí. Y fue pasando el tiempo. Y conforme fue pasando el tiempo, aquello se puso muy feo, porque de pronto se escuchaban risas. Alguien se reía en la habitación, pero después se escuchaban llantos, como alguien que llorara, pero siempre en la habitación. Un día, mientras están todos ahí adentro de la casa comiendo, vaya usted a saber quién, alguien les golpea la puerta de esa habitación. Después la señora de pronto veía a un hombre dentro de la casa, un hombre alto de sombrero, como agachado, pero transparente, más como una sombra o como una nube de humo a través de la cual se puede ver, y de pronto se movía y terminaba entrando en la habitación esa. Estaban muy espantados, porque todos vieron algo, todos oyeron algo, todos sintieron algo. A raíz de aquello, tenían que aguantarse. El hecho de tener esta propiedad para vivir, de estar en este lugar, era una bendición, así es que no podían salir de ahí simplemente porque había cosas raras. Y al decir cosas raras es que podía pasar a cualquier hora, pero en las noches sí era una locura. Al punto que acabaron todos, papá, mamá, los niños durmiendo en el mismo cuarto, en la misma cama, todos apelotonados por los sustos. Porque si salías de noche te podías encontrar la sombra, podían jalarte, podías oír cómo golpeaban la puerta cuando pasabas por ahí, y aquello se volvió una locura. Hasta que un día llegó el general. Sacó su llave, abrió la puerta de aquella habitación y llamó al papá. Dijo, échame una mano, vamos a cargar esto allá afuera. Empezaron a sacar cajas y cajas y cajas, y cuando llegaron a la caja del esqueleto, el general con una sonrisa de bromista le dice, mira, y le abre la caja y ¡ah! Un esqueleto. Dice, sí, es que mi hijo quería estudiar medicina, total ni estudió nada y este pobre cadáver aquí lo tengo guardado. Aquel hombre se le queda viendo y dice, perdone patrón, ¿y de dónde sacó usted eso? Vete a saber, yo lo compré. Y así me lo entregaron, y ahí lo he tenido. Pero ya se va todo esto, porque ya voy a hacer no sé cuánto. Y sacó todo aquello y se llevó el esqueleto quién sabe a dónde, y a partir de ese momento, ahí ya no pasó nada. Así que probablemente el hecho de que aquella chiquilla pícara hubiera destapado y probablemente haya estado jugueteando con los huesos, incomodó a alguien que quizá se había sentido tranquilo en ese lugar. O quién sabe. ¿Le platico otra más? Mire, esta otra historia es peculiar, porque nos tocó escucharla de viva voz hace muchos años. Todavía no estaba yo en el radio, pero escuché las quejas. Era una oficina pintoresca. En realidad era más como una casa vieja. En este lugar, durante algún tiempo, había habido un grupo de estudiantes que hacían prácticas profesionales y que en realidad tomaban más café y comían más galletitas que lo que trabajaban. Pero era un lugar agradable. Por lo menos nadie se había quejado, hasta que llegaron los arqueólogos, estudiantes de arqueología. Todos ellos universitarios muy lindos, muy arregladitos, con sus sombreritos, sus zapatitos, sus brochitas, y comenzaron a traer cosas. Una de esas tardes, cuando oscurecía, al terminar de una junta, todos vieron aquello. Un niño, o lo que parecía ser un niño. De hecho, los que estaban en una especie de mesa grande que tenía un ventanal, dijeron ¿quién trajo un niño?, pensando en que alguien había llegado porque vieron a un niño brincoteando. No se distinguía bien, afuera estaba oscuro, pero vieron a un niño. Se metió en otra de las habitaciones y luego lo vieron salir por acá. De pronto todo aquel grupo de jóvenes, probablemente en los 20 tempranos, 20, 21 años, vieron aquello. Y cuando fueron a ver qué estaba ocurriendo, quién había entrado, pues no había entrado nadie. La puerta principal, una hermosa puerta de madera muy robusta, estaba cerrada y con llave.
Cuando fueron a revisar aquellas habitaciones que estaba todo era de un solo nivel, ahí no había nadie. Así es que creció el nerviosismo. ¿A dónde se fue? ¿Por dónde se metió? Fueron a buscar en el baño, fueron a buscar en la bodega y ahí no había nadie. A partir de ese momento empezaron a ocurrirles cosas que iban desde que una chica que estaba limpiando algo, algunas piezas, algún plato, una cosa, sintiera claramente como alguien la tocaba o como alguien le jalaba el pelo, hasta que un caballero que estaba trabajando viera por el respaldo de su computadora, el reflejo de la computadora en la pantalla, viera a alguien parado aquí. Y al girarse para preguntar qué pasa, no hubiera nadie. O luego cosas como que a mitad de la noche el vecino viera gente caminando adentro. En la casa de junto era una casa de 2 niveles con un ventanal y se veía el interior, así es que veía gente ahí y cuando les quiso llamar la atención porque era el propietario que rentaba esa casa, ahí no había nadie. Los problemas se fueron haciendo más raros cada día, porque aquello parecía que estaba cargado de gente. Había momentos en los que se podía escuchar el rebote de voces como si estuvieran hablando, pero ninguno de ellos hablaba con el otro, se oían voces dispersas, y lo peor era el sentimiento aquel de que alguien te tocara. Cuando ibas pasando de una habitación a otra, porque eran a la antigua, la habitación de entrada, luego la habitación de juntas, luego la habitación de planos, luego la habitación de los arqueólogos, la bodega, no sé qué, si tú caminabas de una a otra, de pronto sentías claramente como alguien te empujaba, como alguien te jalaba, o simplemente como cuando pasabas por la puerta alguien empezaba a hablar aquí junto y se oía, y no podías llegar a ningún lado. Ese era un lugar que tenía muchas cosas raras. En parte, porque aquellos jóvenes habían estado recuperando restos arqueológicos en un lugar muy peculiar. Las calles de aquel lugar. Cuando iniciaban alguna excavación para el drenaje, para alguna obra, siempre había algo. Era un lugar que tenía una historia muy macabra. Su nombre es San Pedro Cholula. Y ahí ocurrió una masacre durante la época de la conquista y luego en las diferentes guerras que fueron avasallando este país durante más de 300 años. Estos fueron escenarios de batallas, lugares en los que mataron mucha gente. Así es que al rascar en cualquier parte aparece un esqueleto. Y obviamente fueron allá, acordonaron la zona, trazaron su retícula, hicieron esto, fotografiaron, pusieron reglitas, hicieron y deshicieron, pero el caso es que todo eso fue a parar en aquella oficina y aquello se alteró horriblemente. Sí había algo extraño. Tan es así que recientemente el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México publicó una serie de textos llamados El miedo sí anda en ruinas. En alusión a un refrán mexicano que dice que el miedo no anda en burro, bueno, aquí se dice que el miedo sí anda en ruinas porque arqueólogos, antropólogos, gente de campo, analistas forenses, etc., se han llevado sorpresas tremendas al trabajar en las ruinas. Ese era el caso ahí. A mí en lo personal no me tocó ver nada, pero sí me tocó escuchar gente que se quejaba de que ahí, pasada cierta hora de la noche, no se podía trabajar por los espantos. Cuando se llevaron todo, cuando les dieron su propia oficina a aquel grupo de arqueólogos, el lugar volvió a ser un sitio tranquilazo en donde se podía estar feliz de la vida. ¿Casualidades? Esto que le platicaba yo al principio tiene mucho que ver. Algunos cultos oscuros, algunos rituales oscuros que requieren presencias oscuras se basan en el tratamiento y alteración de restos humanos. Al decir alteración es alteración del reposo. Modificarlos, ofenderlos de alguna manera para que aquello se potencialice y se pueda utilizar de alguna macabra manera. De ahí viene el término te cargaron un muerto, una forma típica de brujería en donde la persona es afectada, debilitada y termina muriendo es porque le cargaron un muerto. Este trabajo se hace colocando restos humanos en algún lugar cercano, desconocido por supuesto para la víctima, pero cercano al lugar donde vive, con una serie de trabajos. En otras ocasiones se dice que te está chupando un muerto, porque las personas se debilitan y experimentan desde pesadillas, falta de hambre, visiones extrañas por la presencia de algo así. No sé cómo resolverlo, pero sí le puedo decir que hay personas que han vivido experiencias extrañas. Me ha tocado conocer otro relato de otra persona que vivió algo parecido. En aquella ocasión, habían encontrado restos. Por supuesto, México está por donde usted rasca encuentra un esqueleto.
porque este país ha sostenido guerras desde antes de 1800 hasta bien entrados los años 30 del siglo XX y en los últimos años ha vuelto a vivir escenarios terribles. Así que es un país manchado por la sangre. Cuando esta gente comenzó a trabajar en ese lugar, a construir un edificio, encontraron restos. Eran restos muy antiguos, eso era evidente. Encontraron todavía unos pedazos de cuero, probablemente de unos zapatos. Encontraron otras cosillas, es decir, que aquella persona había quedado muerta ahí, o ahí la habían enterrado. Cuando rascaron, todo eso lo sacaron y se fue. Algún material que habían tomado de ahí para préstamo, para rellenos, para lo que fuera, debe de haber contenido restos de esas personas. Es difícil saberlo. El hecho es que cuando el de la máquina, el de la páchara, la retroexcavadora, dijo, ahí hay unos huesos, bajaron estos amigos, entre ellos Antonio, que es un ingeniero muy serio, muy severo, vio esto y dijo, esto tiene 100 años, esto ya ni para qué lo reportas, échalo al camión. Y con la pala mecánica siguieron rascando, pero como encontraron un material muy sano, muy limpio, dijeron, eso no, ese apílalo por allá porque lo vamos a usar en los rellenos. Seguramente algo se fue. Porque una vez que hicieron la cimentación, comenzaron a levantar los muros de contención para los 2 niveles de estacionamientos, y luego comenzó la obra de estructura hacia arriba. Bueno, aquello fue la locura. Y quiere que le diga algo. Cuando terminaron, no le voy a decir en dónde porque es un lugar muy conocido en la ciudad de Puebla. Es un sitio con vocación comercial, pero bueno. El asunto está en que, cuando terminaron la obra, la mitad de la gente que había trabajado ahí, que en algún momento había pernoctado en este lugar porque venían de otros lugares y se armó un campamento de obra, había experimentado algo feo. Desde que te jalaran, de que te lloraran en la oreja directamente, alguien te llorara. Uno de los trabajadores sufrió una especie de crisis de nervios y tuvo que ser evacuado con una ambulancia y toda la cosa, porque de pronto algo le chilló en la oreja, y al decir chilló es que había una mujer llorando en la oreja, alguien gritó, alguien gimió con tal fuerza que este hombre cayó, fulminado en un desmayo por una crisis de nervios. Otros trabajadores vieron cosas raras, gente que se movía de pronto de aquí para allá, de allá para acá, pero sobre todo eran muchos sonidos. A la hora que dejaban de oírse los martillazos, el barullo, de pronto sentías que alguien hablaba. Los campamentos que se ven armados eran básicamente una serie de cajones de madera en donde se colocaban las literas para diferentes especialidades. Así estaban los plomeros, los fierreros, la gente de albañilería, los eléctricos, la gente del aire acondicionado, y de pronto contaban que veían cómo salían todos los de una de estas instalaciones provisionales y se metían en otro lado, y luego los del otro lado salían corriendo y terminaban todos afuera. En plena zona urbana, parados ahí en la calle, temblando de miedo. Pero lo que más los espantó fue un accidente. Contaban que en cierta ocasión, mientras todavía estaban trabajando en la excavación profunda y en los taludes y en todos los sistemas de protección de talud, una de las hamacas que les llamamos, un andamio colgante que estaba trabajando en la altura, se soltó. O de alguna forma 2 de los trabajadores que estaban ahí terminaron abajo encontrando la muerte. Pero uno de ellos, de los que estaban trabajando, no cayó. Se quedó asido de alguna manera y se sujetó. Lo pudieron bajar y rescatar. El sujeto no paraba de decir que eso no había sido natural y que algo los había tirado, que algo los había empujado, que eso no era natural. El andamio colgante estaba completo, no se había roto nada, no tenía sentido que hubieran caído. Pero aquel hombre insistía en que algo los había tirado. Podía haber sido una ilusión óptica, podía haber sido simplemente un delirio de alguien que vio la muerte de cerca, pero otros trabajadores aseguraron haber sido empujados de la altura, haber sido jalados, haberles tirado cosas encima. La obra se concluyó, y se concluyó en el tiempo razonable, con una estupenda calidad, y empezaron los problemas, porque cuando comienzan a llegar los clientes, que era una masa de gente que venía a conocer el nuevo local, obviamente el primer piso de estacionamiento se llena. Comienzan a desviar los automóviles al segundo nivel de sótano, y en México hay una práctica muy frecuente que es que haya viene-vienes. Un viene-viene es un guardia de estacionamiento, un voluntario, alguien que se para con un silbatito,
chifla para que te acomodes bonito y para ver si sales o no sales, y a cambio de eso se le dan unas monedas. Se le dice viene, viene porque suelen usar la frase viene, 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 viene para decirte si pasas o no pasas. El hecho es que los viene, vienes que estaban trabajando en el primer nivel estaban encantados porque les estaba yendo muy bien. Llegaron nuevos bienes que se fueron allá abajo. Había que llenar unos documentos, sacar su seguro social porque aunque fueran voluntarios no tenían un sueldo fijo, estaban en una situación comprometida y bueno, los ponen ahí, etcétera, etcétera, y a los 3 días ya no están. La encargada de reclutamiento vuelve a solicitar que venga más gente, le dice a los que están ahí, oye, invita gente, tráete a alguien, necesito allá abajo cuidadores, no puedo dejar esto. Y a la vez que llegan, al poco tiempo, también se les van. Y entonces también se les va la gente de limpieza, el tipo que iba con la maquinita puliendo los pisos, porque es un estacionamiento muy lindo. De pronto se va, pero se fue y dejó hasta la máquina ahí en el medio del estacionamiento. Lo contactan, le preguntan que qué pasó, que cómo es que abandona el puesto de trabajo así, ya que el hombre le confiesa, en corto, que no quiere ni liquidación ni nada, que lo que no quiere es volver a entrar a ese lugar. ¿Te pasó algo? Y aquel hombre le confiesa a la chica de reclutamiento que sí, que en ese lugar espantan muy feo, que él ni siquiera se dio cuenta en qué momento, pero ya tenía el muerto junto. ¿Tenías un muerto junto? Dice, sí, tenía yo un muerto junto. Y estaba junto a mí, parado junto a mí, lo vi, estaba muerto, era un esqueleto muerto, estaba ahí. Una cosa horrible. Abandonó lo que estaba haciendo y se echó a correr. Los demás aseguraban oír cosas, el llanto, de pronto oír a una mujer que llora y acercarse a ver qué pasa, no sea que hayan asaltado a alguien y esté por ahí lastimada, y encontrarse con que hay algo ahí agachado, pero cuando se acercan más se dan cuenta que no es un humano, sino un muerto, una cosa horrible que se levanta, que se les mueve, que les flota encima, que los persigue por todo el estacionamiento y por supuesto huyen. Se rumora que trajeron a alguien que hiciera un arreglo. No fue alguien de lado religioso. Fue alguien que trajeron de un lugar donde hay muchos brujos. No me haga caso porque eso no tengo forma de saberlo, solo son rumores. Pero quizá no funcionó muy bien, porque durante los años siguientes, ese último estacionamiento siempre ha estado cerrado. ¿Y por qué? Bueno, quizá porque al alterar aquellos huesos no se hizo nada. ¿Qué hacían ahí? ¿Eran gente que habían sido asesinada en ese predio, que había muerto en una batalla, o simplemente gente que fue sepultada ahí sin que nadie supiera quiénes eran? Y cuando las máquinas alteran eso, si alguno de ellos estaba atrapado, ¿a dónde se fue? Pues ahí mismo, a ver a quién le llamaba la atención, a quién molestaba, o simplemente, al momento de alterar esto, atrajeron otras cosas. Es difícil poder saber a ciencia cierta cómo opera esta otra realidad. ¿Qué es lo que los mueve? ¿Qué es lo que hace que estas entidades se presenten? Porque en muchas de estas ocasiones se cree que eso ni siquiera son entidades humanas, sino que de alguna forma el haber alterado estos huesos, el haber alterado estos cuerpos, atrae entidades oscuras que se arraigan en estos lugares. Y pueden ser historias muy macabras. Claro está que si no es así, si usted trabaja en un cementerio probablemente no le pase nada. O si los restos que están ahí fueron tratados respetuosamente, se les informó que sería alterado aquello, se les dio algún tipo de permiso, se pidió este permiso, es posible que no pase nada. Pero por si las moscas, ¿qué le parece si mejor no coleccionamos restos humanos? No sea que estas historias sean reales. Buenas noches y que descansen en paz.